Bien, entonces damos inicio en comité a esta sesión de hoy, por lo tanto no vamos a dar la cuenta. Vamos a hacer la palabra al secretario, sí, para que nos haga la relación, y luego el ministro por el proyecto que hoy día nos convoca. Don Francisco Vives. Gracias, presidente. Sí, la sesión de hoy día está convocada para iniciar la discusión del proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional, que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial. Este proyecto se inició en la Cámara de Diputados mediante un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República con fecha 8 de octubre del 2019. Cuenta con informes de la Comisión de Educación y de Hacienda de dicha Cámara. El proyecto ingresó al Senado en diciembre de este año. Y este proyecto de ley básicamente consta de 6 artículos permanentes y 7 disposiciones transitorias. A grandes rasgos, el proyecto busca, en primer lugar, ajustar las disposiciones de la Ley 20.248 a la normativa educacional vigente, extendiendo las subvenciones contenidas en ella a todo el sistema escolar subvencionado. En esta materia cabe destacar la regulación de la rendición del uso de los recursos percibidos por concepto de subvención escolar preferencial y de los demás aportes contemplados en esa ley. Asimismo, el proyecto también redefine y pormenoriza lo relativo al plan de mejoramiento educativo normado en el artículo 26 de la ley número 20.529, que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia Básica y Media y su fiscalización. Además, es necesario señalar que el proyecto de ley también considera una nueva regulación en materia del registro público de entidades pedagógicas y técnicas de apoyo, normado en el artículo 18 de la ley 18.529 que reestructuró el Ministerio de Educación. Finalmente, la iniciativa de ley considera normas transitorias referidas a su entrada en vigencia, considerando como norma general que ello ocurrirá en el año escolar siguiente a aquel en que sea promulgado el texto legal, sin perjuicio de las normas especiales que él considera. Finalmente, en materia de normas de quórum, cabe destacar que los numerales 2, que reemplaza el artículo 6 y el 10, en relativo a la derogación del artículo 28 y el artículo 2, son normas propias de ley orgánica constitucional y en consecuencia requieren en la sala del quórum de los 4/7 de los senadores en ejercicio para su aprobación. No contiene proyecto de ley en estudio normas de quórum calificado y como se señaló al inicio de esta relación, el proyecto inició su tramitación en el Senado el 17 de diciembre del año 2020. Eso, señor presidente. Muy bien, entonces ofrecemos por el mismo tema la palabra al ministro. Muchas gracias, presidente. Como bien señalaba el señor secretario, este es un proyecto que se viene tramitando desde la Cámara de Diputados, que tiene por propósito extender la subvención escolar preferencial y modernizarla, actualizarla, considerando que, como ustedes bien la conocen, es una política que ha tenido una muy buena percepción por parte del sistema educativo. Ha sido una política efectiva en términos de poder mejorar la calidad de la educación y apuntar también a cerrar brechas de aprendizaje, considerando que, como ustedes bien saben, es una subvención que está centrada en los alumnos más vulnerables, los prioritarios, y luego también se extendió a lo que se denominó los alumnos preferentes, que en la práctica opera como una especie de subvención también dirigida hacia la clase media. Tengo una presentación, presidente, no sé si estoy en condiciones de compartirla. ¿Se puede? No hay problema. Entonces, déjenme hacer aquí el experimento. Ahí entró el senador García, por si acaso. Bien, entonces, antes de dar la palabra al ministro, ¿Sí? toque de campana y iniciamos formalmente la comisión de hoy. Damos la bienvenida al senador García. Ministro, tiene la palabra para la presentación. Muchas gracias, presidente. Como decía, este proyecto apunta a extender y a modernizar la subvención escolar preferencial. Como antecedente, ustedes saben que esta es una política que nace del año 2008, que resolvió fundamentalmente dos temas bien esenciales, obviamente una política un poco más compleja, pero en la esencia corrigió la subvención plana
o sea, que se pagaba de manera única por alumno, reconociendo el diferencial de costo de educar a alumnos más vulnerables. Y para ello creó una subvención escolar preferencial que se destina a los alumnos prioritarios y una subvención por concentración destinada a escuelas con alta concentración de alumnos prioritarios. Por esta vía, la subvención escolar preferencial lo que hace es reconocer que los alumnos más vulnerables requieren un esfuerzo adicional en términos financieros para poder hacerse cargo de sus necesidades educativas, entregándole entonces a los establecimientos que además cumplían una serie de condiciones, estos recursos adicionales, reconociendo ese costo adicional. Y además, también incorpora la SEP, cuando se crea, por primera vez compromisos de calidad educativa, una clasificación de escuelas acorde a su desempeño y un apoyo focalizado a las escuelas de bajo desempeño. Son como las dos grandes innovaciones que implicó la subvención escolar preferencial. Adicionalmente, atendía a la realidad normativa del año 2008 y con el objeto de direccionar el gasto de los recursos SEP específicamente a la calidad educativa, lo que ocurre en esos establecimientos, la ley, en su oportunidad, creó un convenio, el Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, que es de carácter voluntario y que obligaba a los sostenedores a, entre otras cosas, destinar los recursos recibidos a fines específicos definidos en la ley, a someter sus planes de mejoramiento a un control administrativo mediante la enumeración por adelantado de ciertas iniciativas a financiar por la SEP. Es decir, los recursos para poder recibirlos, ustedes saben, se tiene que firmar un convenio. En este convenio, los sostenedores y cada establecimiento se rige por una serie de restricciones y también se somete a un control adicional. De esta manera, los diversos controles creados fueron derivando, y esto es un tema que se quiere corregir acá, al poco tiempo en un entramado más bien burocrático que fueron apartando la gestión escolar de lo pedagógico. Cumplieron cierto propósito, pero al mismo tiempo fueron generando una maraña burocrática que para los establecimientos en muchos casos fue también alejando la posibilidad de que el uso de estos recursos fuese más efectivo. No quiero acá entrar aquí en el detalle, la lámina está para ello, pero es interesante ver cómo desde el año 2008, cuando se crea la subvención escolar preferencial, hasta hoy, esta política fue pasando por una serie de modificaciones. Y esto es bien interesante porque fueron modificaciones que surgen a través de gobiernos de distintos signos, que toman todos un consenso que yo creo que se mantiene hasta hoy día, y es lo conveniente, lo positivo de esta política, y se fueron incorporando modificaciones en dos sentidos. Primero, en cómo ir haciéndola más extensiva. Recuerden que originalmente la SEP, y esto tenía mucho que ver también con restricciones presupuestarias, estaba disponible solo para alumnos entre primero y octavo básico. Y de hecho el financiamiento no era parejo entre primero y octavo básico, pero recibían el total de la subvención escolar preferencial los alumnos de primero a cuarto, 2/3 hasta sexto y luego 1/3 hasta octavo. Con el tiempo, en el primer gobierno del presidente Piñera, se extendió toda la SEP a la enseñanza media y se dejó un pago parejo hasta octavo, incrementando por esa vía de manera bastante fuerte el alcance de quienes reciben los recursos, y además se incrementaron los recursos de la SEP. En otras modificaciones, cuando se crea el sistema de aseguramiento de la calidad, se fue adecuando en parte la llógica de la SEP al nuevo sistema de aseguramiento de la calidad. Luego, con la ley de inclusión, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, recordemos que este proyecto, esta ley o esta política nace en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, luego en su segundo gobierno se incorpora la SEP preferente, que son recursos destinados a alumnos de familias del 80% de menos recursos, o sea, lo que uno podría apuntar como la clase media, recogiendo también una iniciativa de SEP clase media que se había empezado a tramitar en el primer gobierno del presidente Piñera. En síntesis, hay una serie de elementos que se van incorporando y que muestran que a lo largo de prácticamente una década son distintas las innovaciones y mejoras que se fueron incorporando a esta ley de subvención escolar preferencial. Y hay un tema que es bien importante, que lo voy a dejar para el final, y es que en la medida que, así como la SEP se fue modificando,
fue modificándose también el resto de la normativa del sistema educacional chileno, y eso hace que en muchos aspectos exigencias que eran razonables en un principio para la SEP, hoy día ya no lo sean tanto porque están incorporadas de manera transversal para todo el sistema educativo, y es algo de lo que se quiere precisamente avanzar en este proyecto para ir corrigiendo. En número, la SEP representa un 15% de las subvenciones traspasadas a los establecimientos educacionales. Ya saben que el programa 20, que es el programa de subvenciones, son del orden de 6,5 billones de pesos, o sea, está hablando de 6,5 millones de pesos el programa de subvenciones. De eso, un 15%, casi 1 millón de millones, está representado por la subvención escolar preferencial. Sus beneficiarios han aumentado 7,5 veces desde que se crea, y la cantidad de recursos que entregan ha aumentado 22 veces desde el 2008, tanto porque incrementó el número de beneficiarios, como también porque se fueron aumentando los recursos disponibles para cada uno de los distintos tramos. Hoy día tenemos del orden de 1.250.000 alumnos prioritarios y 2 millones de alumnos preferentes y prioritarios, o sea, 1.250.000 prioritarios y del orden de 750.000 alumnos preferentes. Todos reciben esta subvención en distintas magnitudes. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Este proyecto busca entregar mayor flexibilidad a los establecimientos en el uso de la subvención escolar preferencial para que sea invertida en las necesidades reales de cada comunidad educativa. En definitiva, lo que se busca es inyectar mayor calidad en el sistema educativo, fortaleciendo la confianza y la autonomía de las escuelas, manteniendo el propósito fundacional de la SEP, y es que los alumnos que más necesitan reciban más recursos y que esos recursos se destinen a las necesidades educativas de cada proyecto, pero quitándole en los hechos una carga burocrática que hace que en muchos casos los recursos en definitiva se desvíen de lo que es esencial para cada proyecto educativo. ¿Cuáles son los fundamentos? Hay un fundamento que viene directo, que son las conclusiones de la comisión Todos al Aula. Esta comisión se convocó el año 2018. Participaron grupos transversales de académicos, sostenedores, profesores, para identificar una serie de elementos que permitiesen desburocratizar el sistema educativo y de alguna manera alivianar la carga burocrática para que los recursos puedan efectivamente destinarse a aquello que los establecimientos necesitan. Uno de los principios que destaca esta comisión es que las políticas públicas deben avanzar a estructurar un sistema educativo y de aseguramiento de la calidad que reconozca en la confianza hacia las comunidades educativas una virtud central para el mejoramiento de la calidad. Y por otra parte, que asegure procedimientos de rendición y fiscalización modernos acorde a los estándares de transparencia del siglo XXI. Y bajo esa lógica, esta comisión Todos al Aula, que presidió Mariana Elwin, propone un plan de mejoramiento educativo que integre el quehacer completo de la escuela, simplificar o eliminar el convenio de igualdad de oportunidad y excelencia educativa, no para eliminar exigencias como lo vamos a ver, sino que para quitarle una carga burocrática que se fue asociando a este convenio, y unificar la rendición de cuentas bajo los fines educativos que están hoy día en la ley de subvenciones y que fueron incorporados por la ley de inclusión. Gran parte de la literatura asociada a la SEP ha encontrado efectos positivos en los aprendizajes de los alumnos de escuelas que integran esta subvención. Hay estudios de Parro, Correa, otro de Alejandra Misala y Torch, Nilsson y otros. Hay también otros estudios también mencionados acá, de Gregory Elagua, que han mostrado el impacto positivo de la SEP en mejorar los aprendizajes y por esa vía en ir disminuyendo las brechas de aprendizaje. Sin embargo, muchos aspectos del diseño requieren modificación y fundamentalmente porque requieren una actualización. En particular, el proyecto se concentra en los siguientes aspectos a modificar o en hacerse cargo. Primero, respecto a la complejidad y la rigidez normativa que enmarca esta subvención. Segundo, respecto de la falta de adecuación a la legislación aprobada con posterioridad. Y por último, por cuestionar si acaso es conveniente hoy día que la SEP sea una subvención voluntaria, o si bien no es conveniente, y así lo propone el proyecto, que todos los alumnos prioritarios, sin importar si su establecimiento firmó o no firmó un convenio,
puedan efectivamente recibir estos recursos. Respecto a la complejidad y la rigidez normativa, el diagnóstico es que el gasto CEP debe enmarcarse y fiscalizarse combinando ámbitos educativos definidos en la ley y acciones definidas en los planes de mejoramiento educativo. Y debido a esto, el proceso de gasto, rendición y fiscalización deben convivir criterios que emanan de los directores, de los sostenedores, quienes elaboran el plan de mejoramiento, quienes lo hacen operativo, de los supervisores del Mineduc, de los servicios locales de educación, que también hoy día participan en la elaboración, los fiscalizadores de la superintendencia. En definitiva, hay muchas manos en torno a un mismo propósito. Esto genera incertidumbre en el sistema educativo y esta incertidumbre deriva en poca innovación en el gasto y en una subejecución de recursos. Cerca de 40.000 millones de pesos no se habían gastado en 2017. Y esto es, en síntesis, porque el plan de mejoramiento educativo se va transformando con el tiempo en un instrumento más bien de control del gasto, no en un instrumento de utilización pedagógica, y para evitar dificultades en la rendición de cuentas, el gasto se va simplificando, restringiendo de manera bastante clara la posibilidad de innovar de los distintos establecimientos educacionales y afectando por esa vía un potencial impacto positivo que podría tener esta subvención. Además, hay un segundo elemento general que aborda este proyecto y es la falta de adecuación a la normativa posterior. La ley 20.529 que crea el sistema de aseguramiento de la calidad consagró el plan de mejoramiento educativo, que originalmente fue creado en la SEP, fue una de las principales innovaciones de la SEP, como una herramienta fundamental para la planificación estratégica de la mejora educativa. Con todo, la ley SEP entrega a este plan de mejoramiento una doble funcionalidad. Por un lado, un propósito técnico-pedagógico, que es el que queremos mantener, y por otro, un propósito financiero-administrativo de justificación del gasto. Y esto derivó en que la efectividad de los planes de mejoramiento, en su dimensión técnico-pedagógica, se viera disminuida en el tiempo. Del monitoreo de esto se limita a una dimensión más bien administrativa. Hay un estudio interesante de la Agencia de Calidad del año 2017 que apunta precisamente a ese diagnóstico. Además, muchas de las obligaciones de los convenios de igualdad de oportunidades y excelencia educativa y otras innovaciones de la SEP ya están incorporadas en la normativa educativa producto de las leyes posteriores, como lo vamos a ver. De hecho, me voy a limitar un poco a ese punto. Parte importante de lo que se establece en los convenios hoy día es la regla general para el sistema. Por ejemplo, originalmente, en virtud del convenio de igualdad de oportunidades, los alumnos CEP no se les puede cobrar financiamiento compartido. A los alumnos CEP no se les podía seleccionar. A los alumnos CEP, los recursos CEP debían destinarse específicamente a los planes de mejoramiento educativo. Por lo tanto, no había posibilidad de retirar utilidades como consecuencia de haber recibido esta subvención. Esos elementos hoy día están contemplados en términos generales para todo el sistema como consecuencia de la ley de inclusión. Y nosotros vemos que efectivamente el hecho de que por la ley de inclusión, en el fondo, no se puedan retirar utilidades, no se pueda hacer un sistema de selección distinto que el que establece hoy día el sistema de admisión escolar. Y además, tampoco se pueda exigir un copago, y eso sabemos que va disminuyendo, pero en la regla general es que ya no hay financiamiento compartido. Esas restricciones que eran las claves de la SEP, hoy día son para todo el sistema, y por lo tanto ya no se justifica tener que firmar un convenio para someterse a esas exigencias, porque las tienen todos los colegios subvencionados. Además, y por lo mismo, hoy día existen 700 escuelas subvencionadas que imparten educación regular, que no reciben subvención escolar preferencial, y dentro de ellas existen cerca de 200.000 estudiantes prioritarios y preferentes que no reciben esta subvención. Las razones por las cuales estas escuelas no han suscrito el convenio pueden ser variadas, pero, y esto se identificó bien en la comisión Todos al Aula, muchas de ellas son escuelas pequeñas y gratuitas que no lo hacen precisamente por los altos costos burocráticos. Y otras son escuelas con alto financiamiento compartido que no ven compensados sus ingresos de financiamiento con el monto de la SEP. Ahora, esos son solo 10 escuelas de las 700. Por lo tanto, la restricción burocrática tiende a ser la principal y lo que hace esta exigencia burocrática, que hoy día además tiene cada vez, como explicaba, menos sentido, porque la regla general ya está instalada, es que en la práctica 200.000 alumnos entre prioritarios y preferentes que asisten a estas escuelas no reciban esta subvención,
lo que evidentemente implica una afectación de esas posibilidades. El potencial efecto de recomposición social puede verse limitado por este hecho. Así hay estudios de Juan Pablo Valenzuela y otros que van precisamente en esa dirección, y se limita el potencial de reducción de la segregación del sistema de admisión escolar, toda vez que si ciertos recursos estuviesen disponibles para todo el sistema, esto es un estudio de Silves Aguirre, ese efecto de reducción de brechas podría ser aún más potente. En síntesis, ¿qué es lo que propone el proyecto? Para hacernos cargo de la complejidad y rigidez normativa, el proyecto lo que hace es propone eliminar normas de gasto CEP a los fines educativos establecidos por la ley, asimilar las normas del gasto a los fines educativos establecidos en la ley de inclusión, aumentando la autonomía de las escuelas para focalizar su gasto y facilitando las labores de fiscalización de la superintendencia. Y esto, insisto, es bien importante. No es que los recursos puedan gastarse en algo distinto que los fines educativos, sino que como consecuencia de la ley de inclusión, esto se instala como una obligación para todo el sistema y por tanto vemos que ya no se justifica la suscripción del convenio ni una rendición aparte. En la Cámara, lo que está en rojo ahí en la presentación son los cambios que incorporó la Cámara de Diputados, que fue un debate bien interesante, y lo que se hizo ahí fue excluir del gasto CEP la infraestructura básica y el gasto centralizado de los sostenedores. Ahora, esto curiosamente se rechazó en la sala, pero creemos que es un tema que evidentemente debiese reponerse, porque nos pareció razonable dentro del debate de la Cámara de Diputados que la infraestructura básica se siga financiando con los recursos permanentes que reciben, y por lo tanto, por esta vía uno se asegura que los recursos siguen destinándose a mejoras educativas. Un segundo elemento dice relación con la falta de adecuación a la legislación aprobada con posterioridad. Para esto, se refuerza la dimensión pedagógica de los planes de mejoramiento educativo en el contexto del sistema de aseguramiento de la calidad. Se eliminan todas las obligaciones CEP que ya están incorporadas en la regulación general. Es decir, insisto en esto, a veces si uno lee el proyecto da la sensación que no hay, que se eliminan obligaciones. No es que se elimine una obligación, se elimina la burocracia asociada a esa obligación, porque hoy día el sistema general ya las contempla. Y se refuerza el rol de los directores y la comunidad educativa en la elaboración del plan de mejoramiento educativo. El PME debe pasar a ser una herramienta general, de común aplicación, con una finalidad esencialmente técnico-pedagógica. Y por último, en cuanto a la voluntariedad de la SEP, se eliminan los convenios, transformando esta subvención en una que se recibe por defecto por todo el sistema subvencionado. Se establece, por último, una serie de artículos transitorios respecto a aquellas escuelas que suscriben los convenios CEP a la fecha de publicación de la ley. Las normas de este proyecto pasarían a regir una vez que dichos convenios expiren, es decir, los que ya firmaron sus convenios o están por terminar deben terminar de rendir cuentas de acorde a esos mismos convenios. Respecto a las escuelas gratuitas que no suscriben convenios CEP a la fecha de la publicación de la ley, se entregan todos los recursos CEP, pero con una gradualidad de 5 años, a la razón de un 20% adicional por año. Y respecto a aquellas que tienen financiamiento compartido y que no han suscrito convenios CEP a la fecha de publicación de la ley, se entrega la SEP prioritaria y el aporte de concentración de la misma forma que las escuelas gratuitas, con la diferencia que estas escuelas pueden diferir su entrada a la política hasta el punto en que deban transformarse a la gratuidad. Es decir, se mantiene ahí una lógica para ir generando una combinación entre cómo va terminando el financiamiento compartido y cómo se incorpora esta subvención. Por último, no está en la presentación, pero es algo muy relevante. Si algo hemos aprendido como consecuencia del COVID, es el hecho que los establecimientos requieren urgente flexibilidad, necesitan mucho mayor espacio de innovación. Y este proyecto de ley va precisamente en esa dirección. Se presentó antes del COVID, pero de alguna manera el diagnóstico post-COVID o durante la pandemia confirman que es del todo conveniente entregarle a los establecimientos mayores niveles de flexibilidad, asegurando, por supuesto, que los recursos se destinan a los proyectos educativos y dándole, en definitiva, al plan de mejoramiento educativo una connotación eminentemente técnico-pedagógica, que es la que creemos que siempre se pretendió que tuviese y que debemos mantener. Eso, presidente, en términos generales. Por supuesto, a lo largo de las sesiones podemos ir entrando en detalle respecto del proyecto. Muy bien, muchas gracias, ministro. Hay bastante información.
del contexto, de cómo opera la SEP. La verdad es que el proyecto no tiene tanto, yo pensé que tenía más recursos asociados, que permitía un uso más flexible hacia otras áreas, como han sido otras modificaciones a la SEP en el pasado, en distintos gobiernos. Pero sí, puede ser una primera mirada. Sería bueno también conocer a quiénes esto favorece más, a establecimientos municipales o particulares subvencionados. Son dudas que a mí me surgen así en términos muy generales. Y, por supuesto, no olvidar, de hecho, el primer gobierno del presidente Piñera, parece que fue, cuando teníamos había incluso el Consejo de Defensa del Estado, tenía una gran cantidad de municipios de sostenedores públicos en ese tiempo que estaban siendo imputados por un mal uso de la SEP. No hay riesgo de que con esto finalmente tengamos ahora más actores subvencionados, digamos, con una situación parecida. No puede prestarse esta modificación para un mal uso de los fondos, porque al eliminarse los convenios y algunos temas administrativos que efectivamente están para resguardar el buen uso de los fondos. Esto es como una cosa muy general, pero como una reacción muy preliminar sin haber conocido antes el proyecto. Senadora Yasna Proboste, ¿he pedido la palabra? Sí, presidente, muchas gracias. Bueno, la subvención escolar preferencial nos correspondió verlo muy de cerca. El propósito es ayudar a compensar las desigualdades sociales de origen que afectan a los niños y niñas de los sectores más modestos, entregando un aporte adicional a los establecimientos que los acogen y con ello también comprometiendo una estrategia de mejoramiento educativo. Entonces, a mí me parece que hoy día no es tan simple decir de igualdad de oportunidades, porque creo que lo más importante es que este esfuerzo que hace el país de dotar mayores recursos a esos establecimientos que acogen a los niños de sector SIDO, también requiere con educativo y poder hacer seguimiento. Nosotros estamos convencidos de esta política pública porque estamos convencidos de que educar a ¿A todos se nos quedó congelado? Sí, no estamos escuchando a la senadora. ¿Perdón? No la estamos escuchando, senadora. Escucha, es que el internet Creo que la perdimos por unos 30 segundos en su intervención. No tengo... que, no sé, presidente, lo que planteo es que educar a escolares que viven en contextos de pobreza, lograr que tengan buenos resultados, vienen de sectores medios o de sectores con mayor capital cultural. Entonces, nos parece que hoy día este proyecto pareciera ser muy simple y no lo es. Y no lo es porque, no sé, ahí, presidente, ¿me escucha? Sí. No, presidente, algo de lo que usted planteaba, yo también quiero profundizarlo, porque nos correspondió, siendo diputadas, participar en la comisión investigadora de la subvención escolar preferencial. Y en esa oportunidad solo se puso la atención en aquellas causas abiertas, tanto las que llevaba adelante el Consejo de Defensa del Estado como el Ministerio Público, y que eran causas de municipios. Y hoy día es importante señalar en que el mayor porcentaje de establecimientos que reciben la subvención escolar preferencial son establecimientos particular subvencionados. Entonces, voy a quitar el video ahí para ver si se mejora la conexión. Entonces, efectivamente, lo que nosotros no podemos tener son menos medidas de control. Porque ya hoy día sin ejecutar. Esa es una parte de la verdad. La otra parte de la verdad es que hoy día tenemos una cantidad importante de establecimientos
La perdimos otra vez, senadora. De otros cuerpos legales que era necesario poder adecuar, y en eso no tengo dificultad. Sin embargo, no se tuvieron a la vista, por ejemplo, las conclusiones de la comisión investigadora de la subvención escolar preferencial, en donde precisamente y de manera muy transversal, unánime, todos dijimos que aquí se debían adoptar más medidas, tanto reglamentarias como legislativas, tendientes a mejorar el funcionamiento y a establecer con claridad esta coordinación entre el Ministerio de Educación, la Superintendencia, la Agencia de la Calidad. ¿Con qué propósito? Con el de cumplir rigurosamente las leyes en esta materia y asegurar la participación de la comunidad escolar en conformidad a la ley. ¿Qué es lo que hace este proyecto de ley? Este proyecto rebaja el nivel de participación que tenía ya la ley anterior, que inclusive era cuestionada, presidente. ¿Qué otra conclusión tenía la comisión investigadora? En que los organismos estatales tienen que intervenir en la ejecución y en el control de los recursos de la subvención escolar preferencial, sean estos en establecimientos municipales o particulares subvencionados. Y de esto, en este proyecto de ley, no se dice una sola línea de respecto de cómo se va a intervenir en un mayor control de los recursos de la subvención escolar preferencial. Entonces, yo creo, presidente, que sería importante conocer cuál va a ser la tramitación de este proyecto de ley. Yo tengo una sugerencia de invitados, de escuchar además del Ejecutivo, pero entre esos también escuchar a la propia Contraloría General de la República, porque ellos han hecho procesos de auditoría para examinar las rendiciones de recursos recibidos, en algunos casos con mayores dificultades que otros. Entonces, creo que es importante escuchar esta opinión para ver cómo se puede corregir en este proyecto de modificación a la subvención escolar preferencial. Creo que antes de pronunciarnos necesitamos tener todos los reglamentos que ha evacuado la Superintendencia de Educación dentro del marco de sus atribuciones para poder prever eventuales irregularidades en el uso de los recursos de la subvención escolar preferencial. Entonces creo que sería muy bueno, presidente, tener a la vista todos los reglamentos que ha evacuado la Superintendencia a propósito de la subvención escolar preferencial, sobre el uso, sobre la labor preventiva, sobre prever eventuales irregularidades, sobre la preevaluación de las rendiciones, a modo de evitar que las rendiciones finales se perciban eventuales irregularidades que pudieran haber sido subsanadas con controles preventivos y que también en este proyecto de ley no se dice nada al respecto. Creo que sería importante escuchar a la directora de Educación Pública, la nueva institucionalidad de la educación pública, qué cambios ha hecho, cómo ha acompañado la transferencia de buenas prácticas entre establecimientos que hayan desarrollado mejoras en los planes de mejoramiento educativo. Creo que eso también es importante, pero en eso, presidente, volver a insistir lo que usted mencionaba en su intervención. Hoy día más del 53%, buena parte de ellos social. Entonces creo que es bueno establecer mayores medidas de control respecto de estos recursos, más, no menos medidas de control frente a lo que ha sido este largo historial de mal uso de recursos. Y por último, yo quisiera preguntarle al Ejecutivo, presidente, si es que esto incorpora que los establecimientos de educación especial van a acogerse a la subvención escolar preferencial. Eso, presidente, por ahora. Bueno, bien, senadora Proboste, su intervención estuvo o lo que se alcanzó a escuchar, no sé. Sí, no lo que se alcanzó a escuchar. Pero yo creo que sí. La puedo escribir y la... Sí, perfecto. Una parte esencial sí, la parte fundamental se escuchó. No tengo más palabras pedidas. Por lo tanto, le ofrecer la palabra al ministro para una reacción, insisto, preliminar. Hoy día yo creo que no vamos a poder ahondar más allá. Creo que deberíamos, sí, como decía la senadora Proboste, empezar a elaborar la lista de invitados para la sesión siguiente, y además tenemos que fijar fecha para la sesión especial, digamos, con el ministro por el tema contexto pandemia, todo lo que hemos conversado previamente. Ministro, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Efectivamente, senadora, yo creo que lo esencial de su intervención se alcanzó a captar. Obviamente,
podremos en las sesiones siguientes ir mejor despejando, pero entendí que su principal preocupación dice relación con cómo asegurar que una modificación como esta no se traduzca en menos controles a una cantidad de recursos que sabemos es muy importante para el sistema educacional y que debe estar dirigido precisamente a la mejora en la educación de los niños más vulnerables. Y creo, presidente, que es bien interesante, obviamente tendremos que seguir tramitando y escuchar la opinión de diversos actores del sistema, pero es bueno desde ya dejar muy claro que cuando uno habla de simplificar en términos burocráticos una determinada política, eso no significa que se deje de lado la necesaria y fundamental fiscalización del uso de los recursos. De hecho, el proyecto lo vamos a ver en detalle. Yo hice ahora una presentación, obviamente, más bien general, para captar cuál es la esencia de la iniciativa, pero el proyecto es muy claro en señalar que existen resguardos específicos para que a través de la Superintendencia de Educación se fiscalice adecuadamente el uso de todos los recursos asociados a esta subvención. Y además se incorporaron en la tramitación en la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados normas relativas a una mayor participación de la comunidad educativa en la elaboración de estos planes. Entonces creo que me da la sensación, obviamente lo vamos a poder discutir en las sesiones que siguen, que sobre una iniciativa como esta, yo obviamente muy dispuesto a escuchar las recomendaciones y sugerencias de mejora que se quieran hacer, existe un consenso que es bastante amplio en términos de lo importante que es esta subvención, de lo fundamental que es asegurar que estos recursos lleguen efectivamente a las necesidades educativas de esos niños prioritarios, a la urgencia de contar con controles adecuados para que estos recursos no se desvíen y ciertamente a que todo esto apunte a que sean las necesidades de cada comunidad las que en definitiva se vean satisfechas y no las imposiciones burocráticas que lamentablemente muchas veces interfieren en el uso de los recursos. Entonces, tengo, presidente, me quedo con la impresión que en una iniciativa como esta es posible, abordando todos los aspectos que aquí se han planteado, llegar a un consenso que permita asegurar que efectivamente estos recursos se destinen a las necesidades del sistema educativo y a compatibilizar el necesario control y fiscalización con también la necesaria flexibilidad y desburocratización que las comunidades educativas hoy día exigen, y algo que ha quedado muy en evidencia luego de la pandemia. Por lo tanto, reitero aquí toda nuestra disposición a buscar espacios que vayan en esa dirección, y creo que acá hay una buena oportunidad, hablábamos en la sesión anterior, de encontrar espacios donde un clima de acuerdos y de trabajo común en torno a una política que en general ha sido muy bien acogida por el país, que ha sido acogida por distintos gobiernos, que se ha ido perfeccionando, y creo que hay una muy buena oportunidad de generar acá un espacio de trabajo fructífero, presidente. Y por supuesto creo que es interesante escuchar la voz de los distintos actores del sistema. Por último, por su intermedio, la senadora preguntaba si este proyecto contempla recursos o incorporar en la subvención escolar preferencial a las escuelas especiales. Entendí que eso fue, presidente, lo que planteó la senadora, ¿cierto? Sí. Y efectivamente el proyecto no lo contempla. Obviamente acá hay una restricción que es una restricción esencialmente presupuestaria que va en esa línea, pero obviamente que es además una inquietud que surgió en la tramitación en la Cámara de Diputados, y no me cabe duda que, como ya lo ha planteado la senadora Proboste por su intermedio, es una inquietud que acá también se va a plantear. Por lo tanto, sí hacer presente que desde el punto de vista presupuestario existían restricciones para avanzar en esa dirección. Bien. Senador García, bueno, no sé si hay alguna consulta o iniciamos la elaboración de la nómina a los invitados. Sí, estoy de acuerdo en eso, presidente. Bien. La senadora Proboste había planteado la Dirección de Educación Pública, la Directora de Educación Pública, entre algunos. Sí, presidente, sí. Y la Directora de Educación Pública, el Contralor, el Contralor General de la República, creo que también sería bueno, el Superintendente,
Y tal vez si antes de la presencia del superintendente nos pudieran hacer llegar todos los reglamentos que se han evacuado a propósito de los posibles usos de la subvención escolar preferencial. Además, presidente, como usted mismo lo mencionaba, como han habido situaciones que son de público conocimiento, en donde han sido perseguidos por la justicia algunos sostenedores que han hecho mal uso de los recursos, creo que también sería bueno conocer los reglamentos que ha tenido la propia superintendencia para evitar los mal usos de recursos, o sea, cuáles han sido los reglamentos preventivos en esta materia de prevenir irregularidades en el uso. Entonces creo que sería bueno tener, antes ojalá de la presencia del superintendente en la comisión, tener a la vista tener estos reglamentos para poder estudiarlos. Muy bien, yo quisiera agregar a la lista a Juan Pablo Valenzuela, que incluso fue citado por el ministro en alguna de las intervenciones que hizo. No sé si en la comisión o probablemente en la comisión, en todas las aulas. Y Alejandra Misala, y también al Colegio de Profesores. Hoy tendríamos ya 7 invitados. Sí, yo quisiera sumar a la lista a Néstor Triviño, de la Universidad Católica de Santiago, perdón, de la Universidad Católica, sí, y quisiera sumar a Jaime Retamal de la USACH. Muy bien. Senador García, ¿algún invitado? Y a Verónica López de la Católica de Valparaíso. Presidente, perdón, yo lo hago llegar durante la tarde. Este es un día un poco agitado para nosotros los parlamentarios, ¿no? Hasta las 24 horas. Claro. Por lo menos para mí lo es, presidente. Sí, no, si lo comentamos antes que usted llegara. Y yo sé que aseguró a todos sus candidatos. Está bien. Bien, señor secretario, usted tomó nota, llevamos 10 invitados según yo he podido registrar. ¿Está sin audio, secretario? Sí, tengo como invitado, presidente, a la directora de Educación Pública, al Contralor General de la República. ¿Me escucha? Sí. Como le digo, a la directora de Educación Pública, María Alejandra Greve, al Contralor General de la República. Tengo entendido, de acuerdo a lo que ha propuesto la senadora Proboste, que antes de invitar al superintendente de Educación Pública, tendríamos que tener estos reglamentos, el ministerio nos tendría que mandar los reglamentos en la semana, de los posibles usos de la SEP y también los reglamentos que ha tenido la superintendencia para evaluar el mal uso de la misma. Eso antes de invitar al superintendente. Y institucionalmente también al colegio de profesores. Y luego, como expertos, Juan Pablo Valenzuela, Alejandra Misala, Ernesto Treviño, Jaime Retamal y Verónica López. No sé cuál sería el orden para la próxima. ¿Esto sería para el próximo lunes, presidente? Ahí el presidente lo ve. Bien, ahí lo ordenamos con la secretaría. Presidente. Con el ministerio. Yo quisiera agregar al Consejo de Defensa del Estado, presidente. Bien. Muy bien. Tenemos pendiente, presidente, la reunión con el ministerio. Sí, la sesión especial con el ministerio para analizar la educación, el regreso a clase y especialmente, más que regreso a clase, ver también cómo el ministerio pretende abordar este año, cuáles son las instancias, ¿no es cierto?, de participación que van a existir y por supuesto algunas propuestas también que quisiéramos formular los senadores. Yo esta semana decía al secretario que estoy un poco complicado el viernes porque voy a estar viajando. El ministerio, entiendo que el ministro no puede el jueves. Otra alternativa sería hacerlo el próximo martes en la mañana. Yo no sé si hay comisión, todos tienen comisión el martes de la mañana. Yo puedo, presidente, martes de la mañana. Senador García, usted puede. Senador García, que está más, siempre está requerido por Hacienda. Sí, de hecho veníamos saliendo de Hacienda, por eso me integré tarde, presidente, porque además estamos tratando de despachar FOGAPE. Y mañana martes seguimos con FOGAPE desde muy temprano, pero entiendo que usted está pensando en el martes de la 19, otra semana. Martes 19. El próximo martes, ¿no? Sí, nos organizamos nomás, no se preocupe. ¿A qué horario cree usted que no le afectaría Hacienda? Bueno, Hacienda, es que sí, siempre topamos con Hacienda, pero el otro lunes no sería bueno para nosotros, educación. Es que el lunes vamos a tener de todas maneras, educación. Esta es la sesión especial. La sesión especial.
Pongámoslo el martes esto fue a las 12:30, a las 12:30. Bien. Martes 12:30. Fue el ministro, ¿no es cierto? Sí, ministro. Presidente, no tenemos ningún inconveniente el próximo martes 19. Para la sesión especial. Se agradece. Bien. Entonces lo dejamos hasta aquí por hoy día. Continuamos el próximo lunes con subvenciones especial. Bien, muchas gracias. Presidente, ya adhiero completamente a su documento, está muy bueno. Ya, muchas gracias, senadora. Gracias. Bueno, se lo enviamos al Ejecutivo también. Bueno, hasta pronto. Muchas gracias. Presidente.